con más de Portadas al Día y les tengo estas preguntas. A ver, ¿a cuántos no les ha pasado que cuando llegan de la playa o la piscina sienten esa molestia en el oído que no los deja estar tranquilos y por allá sale la abuela a decirte, inclina la cabeza y salta o date con la mano para que salga el agua? Pero la verdad es que muchas veces eso no genera ningún cambio. Bueno, hoy por fin obtendremos la explicación exacta del por qué sucede esto y de cómo podemos tratarlo junto a la otorrinolaringóloga Valentina Salazar. Bienvenida, Valentina, ¿cómo estás? Hola, Buenos días. Gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros, doctora. ¿Qué es lo que pasa con nuestros oídos cuando, no sé, cuando les entra tanta agua? Sí, hay un fenómeno súper común en estas temporadas vacacionales, Sí. que es el oído de nadador Ok. o el oído húmedo. Es básicamente que el agua se empoza en el conducto auditivo y pues puede producir algún tipo de inflamación o incluso infección. En principio una inflamación, una otitis, que otitis es simplemente inflamación del conducto auditivo. Ok. Se inflama y puede molestar, doler al jalar un poco la oreja, el pabellón auricular, puede picar e incluso puede llegar a infectarse y sí puedes producir otros síntomas como fiebre, por ejemplo. Ok, doctora, cuando el dolor es persistente, ¿se le llama otitis externa o media? Cuénteme un poco en qué momento un dolor de oído, o molestia menor se convierte en una urgencia médica. Claro, eso es una pregunta súper buena. Generalmente la otitis, como te digo, es la inflamación del oído. La otitis externa es en el conducto auditivo, en el huequito. La otitis media es del tímpano hacia adentro. Okay. Es un poco más seria, más complicada, es un poco más dolorosa. La urgencia llega básicamente cuando el dolor no cede. Yo siempre digo por lo menos 48 a 72 horas, cuando se une a otros síntomas importantes como fiebre, malestar general y básicamente pues cuando el dolor no es tolerable y no cede con analgésicos como los que todos conocemos. Ok, doctora, ¿influye en cuanto a la molestia o el nivel de peligrosidad si el agua es, por ejemplo, del mar o es agua con cloro? Realmente, o bueno, quizás en un río, porque muchas veces en estas vacaciones las personas eligen estos destinos. ¿Varía Claro. la infección según el tipo de agua? Mira, realmente no es algo tan determinante. Ok. Sin embargo, claro, si existe un agua muy contaminada, la infección va a ser peor, eso es obvio, Ok. pero realmente no hay una diferencia tan importante en cuanto a que sea agua de piscina, agua de la playa, agua de un río. Obviamente, si es un agua quizás de una piscina que está emposada, a la que nunca se le echó tratamiento, la infección va a empeorar. Claro. Pero en sí no hay una diferencia tan importante, simplemente el agua en el oído causa enfermedad. A ver, doctor, ¿y qué tan peligrosos pueden ser esos famosos remedios de la abuela para resolver ese dolor? Por ejemplo, no sé, aplicar aceite tibio o usar cono de cera allí para, como le dicen, la conoterapia. ¿Esto es positivo Exacto. o debemos evitarlo? Mira, generalmente yo siempre les digo a los pacientes que el oído no se debería tocar. Por X o por Y no se debería colocar nada, ni goticas, nada. Hay personas o abuelas o familiares que le recomiendan a uno agua oxigenada, por ejemplo. No es la mejor opción. Si hay una lesión, algo infectado puede empeorar la infección, ¿no? Mira, ¿qué se puede hacer de las cosas que nos dicen las abuelitas? Por lo menos con lo que iniciaste la conversación. A ver. Te entró agua en el oído, párate, inclínate y quédate un rato dobladita, Ok. salta a ver si el agua puede salir con un secador de cabello. ¿Sí? Obviamente a una temperatura baja, sabes que tienen grados, Sí. graduarlo a una temperatura low, baja, Ok. a una distancia con precaución, 4 o 5 dedos de distancia, puedes secarte un poco el oído si sientes que hay agua ahí de lejos, como a 4 dedos de distancia, para intentar secar, o con una toalla, con la punta de la toalla, con cuidadito en el oído. No bastoncillos, no hisopos, no gotas, no agua oxigenada, no conoterapia. Estas opciones son las que podrían utilizar. Wow, doctora, es decir que el primer error que cometemos es buscar un hisopo e intentar Sí, secarlo, sí, ¿no? Sí, ese es el primer error. Hay que evitarlo. Sí, hay que evitarlo. La Ok. forma de secar tendría que, como les explico, con una toalla
quizás la parte externa y hasta donde dé la toalla en la entrada del oído, pero hisopo no, más Sin bien puede empujar. lastimar más. Claro. Doctor, ¿y recomienda el uso de tapones para nadar o existen personas que deberían evitarlos? ¿Alguna condición en específico? Fíjate, por lo menos los tapones, yo siempre también menciono, si es para unas vacaciones, para un momento específico en el que vas para la playa, de sábado y domingo, quizás no son necesarios. Ok. Porque el oído debe tener la tolerancia de resistir un poco de agua en el conducto y asimismo sacarla con la cera, con todos sus procesos normales. Pero para personas que se enfrentan al agua, que tienen contacto con el agua día tras día, una persona que haga natación como su deporte principal, un nadador profesional, Ok. quizás una persona que vive en la playa, que su patio sea la playa, que bueno, qué divino, rico. pero ahí yo sí recomendaría, mira, tapones de silicón, no de otro material, de silicón, los venden ahora, son de venta libre. Hay unos incluso que son con el molde de tu conducto auditivo, que si eres profesional o si estás en contacto con el agua a diario, es una buena inversión. Doctora, y en los niños, por ejemplo, porque a ellos les cuesta quizás identificar un poco qué les está pasando, ¿qué recomiendas que podamos hacer nosotros, los padres, si el niño se siente distraído o comienza a marearse? Porque hay síntomas que nos indican que algo está mal con nuestro oído, ¿sí? Sí, claro. ¿Cuáles son esos síntomas? Básicamente el niño de lo que se queja en principio es oído tapado, o te dice que no oye, que se le tapó se me tapó el oído, siento el oído tapado o siento agua en el oído. Ok. En principio sé que es un poco como complicado que a un padre le digan eso, pero por lo menos las primeras 24 horas, si no hay dolor asociado, solo sensación de oído tapado, lo más recomendable es esperar un poco, esperar a ver si sale, si cede, como les expliqué al principio, ladéate un poco, intenta que esa agüita a ver si sale, con el secador, déjame ver si te seca un poco, pero esperar 24 horas. Si se asocia a dolor, pues ya tiene que entrar de lleno el especialista, que sería o el pediatra o el otorrino. Perfecto. Bueno, ustedes en casa tomen sus previsiones, evite alguna complicación, si siente algún dolor prolongado, si al tocarse hay mucha debilidad, pues asista al médico. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos esta mañana. Bueno, gracias.